Muy buenas noches. Bueno, en esta oportunidad eh, estamos estudiando ya lo que es el tema de los índices sintéticos y básicamente pues el día de hoy lo que vamos a aprender es algo ya bastante mencionado por algunos traders y bueno, pues vamos a hacer una réplica de la información quizás nada más desde un punto de vista un poco más personal y bueno, sin más, hoy vamos a hablar de lo que son los patrones N. Patrones N. Los patrones de vela son simple y sencillamente formaciones que se dan y que normalmente tienen como un mismo tipo de reacción. Entonces, básicamente lo que nosotros vamos a buscar son patrones de comportamiento donde podemos encontrar las explosiones del precio. Entonces, para esto vamos a entender que lo que son los índices sintéticos al menos en este caso, que vamos a operar lo que son los boom y los crash. Por ejemplo, si hablamos del boom 1000, bueno, lo que son los índices boom, ya sea boom 1000, boom 500, boom 300, ellos tienen una direccionalidad alcista. Es decir, normalmente si prestan atención, los trenes de vela que ven en color rojo o las velas bajistas, por decirlo así, son más en mayor cantidad, de menor tamaño, son mayor cantidad, pero cuando llega un momento donde el precio llega a cierta zona, hace una explosión y cada una de esas explosiones lo hace en velas de color verde. Si ven ahí es donde, por ejemplo, podemos ver como esas velas de gran tamaño normalmente son de color verde. Ahora, esto sucede en la divisa de los boom, o bueno, en el índice más bien de los boom. Ahora, así, de esa misma manera pasa también, pero a la inversa, en los crash. Por ejemplo, aquí ven cómo el precio va subiendo y de repente las explosiones del precio se dan hacia abajo. Entonces, de esa manera entendemos que el boom y el crash tiene una direccionalidad. Ahora, eso quiere decir que, por ejemplo, el boom, que normalmente diríamos es alcista porque sus explosiones son hacia arriba, entonces únicamente es tendencia alcista. Bueno, pues no, básicamente que podemos encontrar movimientos alcistas y bajistas en alta temporalidad, podemos ver cómo el precio se comporta ya más de una manera normal, según lo que hemos visto en otro tipo de estudios de mercados financieros como Forex o operaciones binarias o demás. Entonces, si ponemos la temporalidad en un minuto, bueno, nuevamente regresamos a ver la gráfica de esta manera. Ok, para entender entonces esa parte, lo que es importante entender es que tenemos que respetar la direccionalidad del precio. Hay por ahí algunos traders que andan enseñando que normalmente nosotros podemos operar en venta, pues alguno de los índices, boom, y eso es totalmente erróneo. Eso es querer jugarle de listos al trader, perdón, al broker. Y eso realmente está previsto. Muchísimas veces el mercado, pues realmente está diseñado para que también mucha gente se engañe, pues de esa forma. Y bueno, a la mayoría de las personas a las que les pasa realmente o empiezan a aprender en esa técnica, realmente pasan por la amarga experiencia de perder mucho dinero, porque realmente eso no es una estrategia válida y quizás que es funcional, pero para hacer eso se requiere asumir un riesgo muy, muy alto y por ende se requiere tener cuentas y pues también que soporten ese nivel de riesgo. Entonces, lo más recomendable es operar a favor de la tendencia, como siempre se ha enseñado de la manera correcta. Ahora, si sabemos que los boom tienen direccionalidad alcista, obviamente entonces en los boom vamos a buscar compras, únicamente compras, nunca ventas. Eso es un error. Ahora, si estamos operando en los crash, cualquier crash, no vamos a operar en compras, nunca. Eso es un error. ¿Ok? Habiendo dicho eso, por ejemplo, pasamos entonces a entender o tratar de entender cómo podemos identificar un patrón N. Básicamente es muy sencillo, es simple y sencillamente así como normalmente en la figura del patrón, lo único que vamos a buscar es simple y sencillamente una figura de una N.
Es únicamente lo que vamos a buscar. Vamos a buscar un punto donde el precio haga exactamente esta forma. Entonces, de esta manera nosotros nos vamos a enfocar en ver ahora esas zonas. Ok, vamos a empezar desde cualquier parte de la gráfica, no importa. Y lo que sí voy a tratar de buscar es un escenario donde el precio esté alcista. Por ejemplo, aquí lo vemos, donde desde este punto hasta este punto fue todo un escenario alcista. Voy a marcar, por ejemplo, estas dos zonas. Voy a marcar por acá y voy a marcar por acá, en este tramo. Ahora, aquí vamos a marcar, por ejemplo, una cierta cantidad de demostraciones, ejemplos, por lo que podemos decirle de cuántas veces fue efectiva esta estrategia. Entonces, básicamente, la N lo que consiste es en que podamos buscar un spike que tenga cierto tamaño, una caída, y que se genere un spike nuevamente en el cual me forme aproximadamente algo similar a una M, como por ejemplo en este caso, a una N, perdón. ¿A dónde más, por ejemplo? Bueno, en este caso, por ejemplo, tal vez podemos ver este por acá, este otro escenario, varios que ya vamos a ir estudiando. Ahora, ¿en qué consiste? Cómo es que podemos identificar cuando estamos ante una opción correcta de un patrón N? Bueno, básicamente lo que tenemos que tener pendientes es pues la cantidad de velas en las que se vaya a llegar a trabajar. Ok, por ejemplo, acá vemos cómo el precio hizo un spike, estas explosiones, así es como les vamos a llamar velas spike. Hizo un spike, luego hizo otro y por último hizo otro. Vemos cómo el precio comienza a bajar y bueno, pues no tenemos como mucha confirmación. Seguimos esperando que el precio continúe, aquí revienta nuevamente el precio, vuelve a caer, aquí hace un spike pequeño y resulta que el precio vuelve a caer. Entonces aquí yo puedo empezar a prestar atención. Realmente les decía que lo que buscamos es la figura pues de una N, ¿verdad? Básicamente. Pero si ustedes prestan atención, normalmente la gente trata de aplicar la lógica de que la N se completa pues donde inició el spike y eso está muy bien. Sin embargo, ¿cuál es el sentido que nosotros le vamos a dar a esta operativa? Bueno, vamos a empezar a buscar iniciar nuestra operación 3 velas antes de que el precio llegue, por decirlo así, al punto inicial y le vamos a dar chance 3 velas después. Es decir, en este caso vamos a tener un rango de 6 velas aproximadamente para operar nosotros este patrón. Entonces, de acuerdo a esta información, si nosotros prestamos atención normalmente, cada vez que el precio se acerca al punto, por decirlo así, inicial, nosotros podemos abrir una operación 3 velas antes de que llegue a ese punto y dejarla abierta inclusive 3 velas después, dejando un rango de 6 velas para que el precio tenga la oportunidad de hacer un spike nuevamente, o sea, hacer otra explosión. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Bueno, en este espacio de 3 velas antes o 3 velas después, como esa va a ser nuestra área de reacción, abajo de esa zona vamos a poner nuestro precio de stop loss. Vamos a calcular un poquito más para abajo y entonces ese va a ser nuestro punto de stop loss. ¿Ok? Obviamente, obviamente si nosotros vemos que la operación sobrepasa las 3 velas después de que se completó el patrón N, por decirlo de alguna forma, entonces obviamente automáticamente cerramos la operación manualmente, perdón, o podemos programar para que el stop loss quede muy cerca de esa misma zona, de manera que cuando el precio haya terminado la tercera vela, por decirlo así, y toque la zona de stop loss, inmediatamente se cierre la operación y no nos deje perder más dinero, más capital. Ok, habiendo explicado de esa forma, me ponen por ahí en el chat, por favor, si a alguien le queda alguna duda. Dicen que no, básicamente todo bien claro. Muy bien. Entonces, ok, básicamente eso lo que consiste es empezar a buscar
ahora que se completen los patrones. Ahora bien, algo muy importante es que cuando nosotros vemos que de repente una vela hizo este tipo de movimiento, por ejemplo, que viene y hace un spike y de repente hace otro spike y no nos deja una velita aquí entre el medio, digamos por decirlo así, no hay ninguna vela de color rojo, sino que estas dos velas son juntas. Entonces, esto se constituye o se puede tomar como una sola vela, por decirlo así, como un solo spike. De manera que si quisiéramos operar un patrón N, podríamos esperar a que el precio caiga nuevamente, ahí disculparán ustedes el tamaño, pero podríamos esperar a que el precio vuelva a caer nuevamente hasta la zona inicial para constituirlo como un patrón N, de manera que nosotros podamos identificar inclusive casi las tres velitas anteriores, ¿verdad? Como le decíamos, a que el precio llegue a esa zona, prever de que el precio pueda hacer otro spike similar. Ese mismo ejemplo lo podemos ver ahorita mismo en pantalla. Podemos ver ahorita mismo exactamente en esta zona. Aquí podemos ver cómo teníamos dos velas. Vamos a borrar aquí un poquito esto. Podemos ver cómo teníamos dos velas, spike, y luego el precio hizo una caída que básicamente vino a dar hasta el inicio de este punto. Ahí se completa una N, ¿sí o no? Sí, correcto. Ahí tenemos una N. Entonces, inmediatamente ahí, por ejemplo, tomamos ganancia en esa operación. Ahora, vean ustedes, por ejemplo, en este punto. Aquí tenemos un pequeño spike, el precio retrocede, ¿verdad? Vemos cómo el precio llega hasta este punto y tenemos una, dos y tres, nuevamente otro spike. Vemos cómo el precio comienza a caer de nuevo por aquí. Vamos a limpiar un poquito esto. El precio comienza a caer de nuevo y ponemos la operación 3 puntos antes. Vean ustedes ahí, si abrimos nosotros abrimos la operación, prácticamente la podemos abrir 3 velas antes de que llegue al inicio del spike, ¿lo recuerdan? Y vean ustedes aquí, 1, 2 y 3, el precio no ha llegado, apenas tocó la línea, otra explosión. Entonces, de esta manera es que nosotros podemos identificar los patrones N. Facilísimo. Así de simple y sencillo, sin más ni menos. Únicamente, ¿cuál es la característica principal? Gente, tenemos que fijarnos que el precio esté en una tendencia correcta, según la direccionalidad del precio. Es decir, que si el precio está en una tendencia bajista, no van a respetar las letras N, los patrones N. Bueno, no quiero decir que es que no vayan a respetar, pero muy posiblemente que va a tener menos efectividad esta operativa. Entonces, si vemos, por ejemplo, ya en este ratito, ahí tuvimos 1, 2, 3 ejemplos en los que pudimos haber puesto la operación por patrón N y se hubieran dado perfectamente. ¿Ok? Si continuamos, por ejemplo, buscando, vamos a ver. Continuamos buscando, véanlo ustedes, es que esto se repite, pero es muchísimo, muchísimo se repite. Véanlo aquí, por ejemplo, tenemos una explosión, el precio comienza a caer. Recuerden que podemos poner la operación 3 velas antes de que el precio llegue hasta el inicio. Inclusive le podemos dar 3 velas después, todo ese rango aproximadamente, y vean ustedes, ¡pum! Explosión. Ahora, eso es uno. Resulta que el precio comienza a caer nuevamente. Entonces volvemos a aplicar la misma teoría. 3 velas antes de que el precio cierre, ponemos nuestra operación. Y vean ustedes, el precio cayó. Cuando llegó a ese punto, ¡pum! Explosión de nuevo. ¿Lo ven? Entonces, normalmente es algo que se cumple una y otra vez. Por ejemplo, aquí mismo lo ven a la par. Calculamos igual, 1, 2 y 3. Ponemos la operacioncita ahí en ese punto
El precio tarda 1, 2, 3, 4, 5. Vean ustedes aquí, por ejemplo. Tardó una vela después de haber llegado al inicio y ¡pum! Explosión. Recuerden que aquí le damos 3 velas, así como al inicio entramos 3 velas antes, le damos 3 velas después del punto inicial del spike. ¡Pum! Tenemos explosión de nuevo. Okay, aquí en este caso volvemos a esperar a que el precio retroceda para tomar la N, pero vemos que ya obviamente no llegó, se fue mucho más antes. Entonces esto ya no lo tomamos o no se constituye como una N. En este caso exactamente lo mismo. Aquí sí tenemos un fallo. ¿Ven? Aquí hubiéramos metido la operación en este punto esperando que el precio hiciera una nueva explosión y el precio llegó, bajó 1, 2, 3, inclusive 1, 2, 3, ¿verdad? Para abajo del precio inicial. Y entonces, ¿qué pasa? Que aquí llegó esta vela a romper esa zona, entonces cerramos la operación. ¿Qué pasa? ¿Perdemos esto? Sí, ok, perdemos esto, pero si ustedes prestan atención, normalmente esa pérdida, al ser de 3 velas, es una pérdida que apenas constituye el tamaño de esas 3 o 4 velitas juntas que se hayan perdido. Sin embargo, cuando ganamos, obviamente, pues vean el nivel de tamaño, por decirlo así, que normalmente ganamos en comparación. Entonces, ¿qué pasa? Que realmente vamos a tener muchísimo más margen de ganancia que cuestión de pérdida en riesgo, muchachos. Por eso es que normalmente este tema de los índices sintéticos es demasiado, demasiado rentable para los que quieran capitalizar de una manera mucho más rápida que en lo que conocíamos anteriormente como las binarias. Obviamente no quiero decir que esos sistemas no sean rentables para nada, más bien yo, bueno, soy súper estudioso del tema de los mercados financieros y bueno, siempre he enseñado el tema de binarias y me encanta y aún hago binarias, pero bueno, después de que encontré los índices sintéticos y tuve la oportunidad de conocerlos, bueno, he quedado maravillado, igual que la mayoría de los traders que normalmente pues hemos casi que pasado todas nuestras plataformas para acá, ¿verdad? Nuestras inversiones hacia esta plataforma, más bien. Entonces, bueno, básicamente que el patrón NSS, si lo seguimos buscando, bueno, aquí yo les voy a dar muchísimos ejemplos en los que donde el precio llegó a completar ese patrón. Zonas en donde posiblemente el precio no llegó a completarlo, entonces pues obviamente no hubiésemos operado, pero en fin, básicamente lo que quiero decirles es que normalmente si nosotros, por ejemplo, tenemos una buena visión del mercado y logramos tomar un punto bastante bueno, y podemos esperar si estamos ante una buena proyección del precio, en una buena tendencia sana, y pues simple y sencillamente podemos esperar a que el precio se desarrolle y comience a subir y subir y subir y subir, y eso nos va a permitir generar muchísimo dinero. Ahora, en los crash, básicamente, pues el patrón N viene siendo lo mismo, solo que se ve un poco al revés, ¿verdad? Por ejemplo, en los boom, normalmente esperamos el patrón N de esta manera, ¿verdad? Y en los crash, pues básicamente que lo que hacemos es esperarlo de la manera al revés. ¿Ah? Pero básicamente es la misma N, la misma teoría. Podemos entrar a operarlo 3 velas antes, inclusive cerrarlo 3 velas después de que el precio haya llegado hasta su punto inicial, o sea, este de aquí. Entonces siempre podemos operar igual, el mismo patrón N, tanto en los boom como en los crash. Ahora, yo recomiendo utilizar esta estrategia primeramente en lo que son los boom 1000 y los boom 500, crash 1000 y crash 500. En los crash 300 tal vez no tanto, puesto que normalmente los crash 300 por el tipo de índice que es, consume mucho capital en cuestión de menos vela. Sin embargo, si se tiene un conocimiento del lotaje y se aplica bien, pues entonces sin ningún problema también aplica la misma información para lo que son los patrones N. Así es que muchachos, bueno, básicamente eso es. Vamos a ver si encontramos un par de ejemplos por ahí, igual en los crash.
un par de ejemplos de patrones N. Vamos a ponernos por aquí en Crash 500. Y bueno, básicamente lo mismo, ¿verdad? Buscamos momentos, por ejemplo, en los que el precio esté en un escenario bajista, ¿verdad? Claramente cuando estamos operando, si no tenemos un escenario bajista, si el precio está subiendo, pues entonces obviamente lo que hacemos es que no perdemos el tiempo. Si vemos que el precio, como en este escenario, está subiendo, básicamente que lo que podemos hacer es, ya entendimos que el crash es una divisa que normalmente su direccionalidad es bajista. Entonces vamos a tratar de esperar en momentos donde el precio esté bajando y no donde el precio esté haciendo un escenario alcista. ¿Por qué? ¿Quiere decir que entonces no me va a respetar la estrategia? No, no quiero decir eso. Simplemente quiero decir que va a respetar de mejor manera si el precio está ante un escenario que se preste según su direccionalidad. Entonces, para entenderlo así, bueno, vamos a buscar un escenario donde el precio esté bajista, por ejemplo. No nos vamos a ir muy largo, vamos a quedarnos aquí cerquita y veámoslo así. Vamos a poner desde aquí, básicamente. Ok, si nosotros empezamos a ver, por ejemplo, el mismo patrón N que les vengo diciendo, lo podemos encontrar acá. Vemos cómo el precio, por ejemplo, retrocedió. Bueno, hizo el spike, ¿verdad? La explosión bajista, retrocedió. Recuerden que 3 velitas antes de que el precio llegue hasta el punto inicial, nosotros podemos tomar la operación o 3 velas después, ¡pum! Y tenemos una explosión bajista. Y esa es nuestra primera N, por ejemplo. Muy bien. Seguimos prestando atención. Aquí, por ejemplo, en este otro escenario, vemos cómo el precio llegó, en este caso, a completar la N y aquí siguió subiendo. Este es el peligro o este es el problema de lo que nos puede estar costando a veces el tema de operar las Ns cuando está en una tendencia alcista, que normalmente no sabemos cuándo el precio va a llegar a hacer ese rompimiento de estructura real que normalmente buscamos. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, y vemos estructuras del mercado y vemos en los spike bajistas, en este caso, entendemos que si un precio cae, ¿verdad? Requiere, para que sea una estructura bajista, requiere tener entonces un alto más bajo, ¿verdad? Y luego tener un bajo más bajo que el anterior. De esa manera es que nosotros podemos ver que el precio esté haciendo tendencias sanas. Esta es la forma correcta. Entonces, que el precio siempre venga haciendo altos más bajos y bajos más bajos cada vez. Entonces, de esa forma, si nosotros vemos que tenemos una estructura sana como esa, podemos operar más confiados, hacer una operación con un patrón N y que sea más confiado. Ok, en este caso, por ejemplo, esperamos, ¿verdad? Aquí vemos cómo se vino a dar una N. Por ejemplo, el precio hizo una explosión fuertísima, inclusive vino y rompió todas las estructuras estas anteriores que tenía. Entonces, eso es confirmación ahora sí para empezar a buscar nosotros operaciones con el patrón N. Entonces, si vemos acá, por ejemplo, bueno, vemos cómo aquí el precio hizo la explosión y a la hora de hacer el retroceso no llegó a buscar una N, entonces no se puede operar. Perfecto. Aquí vemos nuevamente cómo el precio vuelve a subir, explota, vuelve a subir y posiblemente aquí hubiésemos operado una N. ¿Ok? No se dio. Aquí lo hubiéramos cerrado, hubiéramos tolerado esta pérdida, ¿verdad? De 3 velitas. Sin embargo, vea lo que les digo, normalmente cuando tenemos una explosión son velas grandísimas. Entonces voy a dejar esto por aquí marcado. Vemos como el precio sube, ¿verdad? Y igual, como no ha superado esta estructura, entonces para mí sigue estando entonces en una tendencia bajista. ¿Ok? Entonces aquí vemos cómo hace una explosión. Aquí va a ser donde esperemos la N. Entonces igual vemos 3 velas antes, una explosión. Por aquí vemos otra N chiquitita, 3 velas antes de que el precio llegara, explosión, ¿verdad? Ok, eso es lo que nosotros vamos a estar viendo de manera más consecutiva cada vez que encontremos un patrón N
por ejemplo, en una tendencia bajista. Por ejemplo, aquí tenemos uno, aquí tenemos otro patrón N, por ejemplo, por acá tenemos otro patrón N, este que dio una buena caída. Por acá tenemos otro patrón N, tenemos nuevamente otro patrón N por acá, acá tenemos otro, por acá tenemos otro, vamos a ver, por acá tenemos otro, en fin, son muchísimos los escenarios donde nosotros podemos encontrarnos los patrones N. Entonces, si ustedes ven, por un punto que perdamos por aquí, por una operación que perdamos por ahí, tenemos muchísimas opciones que sí podríamos operarlas a favor y salir completamente profit. Recuerde que normalmente si operamos a favor de la tendencia, es más fácil que salgamos profit operando a favor de las explosiones que en contra. Entonces, de esa manera, muchachos, podemos ir identificando lo que son los patrones N. ¿Alguna duda por ahí? ¿Todo muy claro, dicen? Ok, excelente. Excelente. Entonces, les queda como tarea, muchachos, les queda como tarea hacer backtesting y bueno, básicamente es simple y sencillamente tratar de buscar dónde se completan los patrones N, tanto en el boom como en el crash. Es facilísimo, simple y sencillamente ocupamos ver la direccionalidad del precio, que el precio esté yéndose hacia la dirección correcta, hacia la dirección que le corresponde. Si es un boom, ojalá que esté en una dirección alcista y si es un crash, que esté en una direccionalidad bajista, de manera que nosotros, en una tendencia bajista, perdón, de manera que nosotros podamos buscar las operaciones basados en un patrón sano, muchachos. Entonces, bueno, eso es todo por hoy. Espero que esta clase les haya funcionado bastante, que les haya esclarecido bien el tema de lo que es los patrones N y bueno, y la manera de aplicarlos. Entonces, pues básicamente es una forma de ver estos mercados, muchachos. Y sin más, los invito a que me sigan en mis redes sociales. iTrade Josué, así aparezco en Instagram, muchachos. Y bueno, los invito a que se unan a mi canal de Telegram y que estén pendientes de todo el contenido que vamos a estar publicando próximamente. Que estén bien, saludos desde Costa Rica. Muy buenas noches a todos.